La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la vacuna antigripal, la famosa vacuna antigripal, que es maravillosa, que hace tanto bien, pero todavía hay gente que es renuente a ponerse esta vacuna. Por eso hicimos este programa, porque queremos contarte que en los adultos sanos la vacunación antigripal puede prevenir un 70 a 90% de los casos de enfermedad gripal específica, mientras que en los ancianos reduce los casos graves y las complicaciones en un 60% y las muertes en un 80%. Cuando escuchamos fulanito de tal o el primo de una amiga se resfrió, se engripó, entró, tuvo una neumonía, tuvo esto, ¡pum!, se murió. Pasa eso, ha sucedido en estos meses anteriores y uno dice, pero por favor, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay una cepa muy fuerte de influenza, que es la gripe, y que puede hacer mucho daño, incluso llevar a la muerte. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos utilizar y vacunarnos con esta vacuna antigripal, que es gratuita, está en todos los centros de salud, está en todos los hospitales, obviamente también en los consultorios privados, pero ahí ya tenés que pagar, pero es gratuita y la tenemos. O sea, sí o sí, si todavía no te vacunaste, por favor, te lo pedimos, te lo imploramos, usa tu cerebro y sé inteligente y vacunate, usa esta vacuna antigripal. Pero para hablar de esto con propiedad, vamos a estar hablando con la doctora Sonia Arza. Ella es directora del programa ampliado de inmunizaciones PAI. Y de esta manera comenzamos el programa. Hacemos un corte y enseguida recibimos a nuestra invitada. En compañía de nuestra invitada, la doctora Sonia Arza. Ella es directora del programa ampliado de inmunizaciones PAI. Doctora, bienvenida al programa, qué gusto tenerla. No, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerla acá. ¿Cómo anda todo? Mucho trabajo. Mucho trabajo, eso sí, porque en este país realmente lograr vacunar a una persona es toda una odisea. A veces se convierte en eso básicamente. Así es. Bueno, vamos a hablar, la doctora es directora del programa ampliado de inmunizaciones, vamos a hablar de toda la gama de tipo de vacunas y de inmunización que podemos tener acá en nuestro país, pero vamos a centrarnos ahora inicialmente en la vacuna antigripal. Una vacuna que de verdad a mí me cuesta un poco creer cómo es posible que haya gente que no quiera ponerse o deja para después, cuando nos damos cuenta de que hay tanta gente que le toma esta influenza, esta gripe tan fuerte que hay, y no solamente le tumba en la cama, uno deja de trabajar, se siente muy mal, sino que puede tener complicaciones. Hay gente que ha muerto por no haberse puesto la vacuna, porque tuvo un brote de influenza, no sé si se dice brote, pero tuvo influenza, eso contaminó otra cosa, se complicó, y hay gente que ha muerto por eso, doctora. Así es. En este caso, o sea, la persona que forma parte de la población vulnerable, que son los niños y niñas de 6 a 35 meses, los de 60 y más años, aquellas personas que padecen una enfermedad de base, un diabético, por ejemplo,
una persona obesa y también la mujer embarazada, en realidad son llamados primariamente a recibir esta vacuna cada año, porque en realidad no solamente ellas van a enfermar, sino se van a complicar y podrán fallecer, como bien usted dice, por esta causa. Sí. Es por eso de que la vacuna contra influenza primero que es una vacuna estacional. Anualmente se cambia la composición de la vacuna atendiendo el comportamiento epidemiológico que ha tenido el virus en diferentes hemisferios, tanto norte como sur. Entonces, estas personas deben de recibir primariamente estas vacunas en forma anual para evitar justamente todo ese vaivén de complicaciones y la muerte, por supuesto, ¿verdad? Claro. Bueno, pero ahora también ya todas, o sea, las personas en el grupo de riesgos o las más vulnerables, que son los más chiquitos, los más mayores y las que ya tienen algún tipo de dolencia o enfermedad. Pero esto está abierto para todas las personas de todas las edades. Así mismo. De poder usar la vacuna antigripal. Así mismo. Esta era una vacuna muy esperada también por la ciudadanía, pero el avance, digamos, hacia el vacunatorio, la demanda de la vacuna en forma automática, ¿verdad? Que vaya una persona hasta el vacunatorio es una realidad que no vemos muy arraigado en la cultura paraguaya. Entonces, realmente si uno se vacuna y si ya el año pasado ya recibió la misma, la respuesta inmunológica para la protección es mucho más rápida. Es por eso de que siempre estamos pidiendo de que antes de que los meses fríos lleguen, porque ahí no es por el frío, sino por la circulación de gran cantidad de virus y entre ellos influenza, que en realidad tiene preponderancia en la medida que vamos avanzando hacia el invierno, ¿verdad? Entonces es ahí de que pedimos que con antelación reciban estas dosis de vacuna y ya lleguen protegidos cuando realmente el cuerpo lo va a necesitar. Claro, pero en el supuesto caso de que haya gente que todavía no se ha vacunado contra la gripe, bueno, y ya llegó el frío y dice, no, ¿para qué me voy a vacunar? Lo mismo hay que vacunarse. Lo mismo. O sea, lo ideal sería meses antes. Así mismo pero de todas maneras hace efecto. De todas maneras hace efecto. De hecho, de que el virus de influenza es un virus tan característico porque cada 4 meses se genera en su propia estructura un cambio que se denomina mutación. Es por eso de que los 365 días del año uno puede enfermar de influenza. Entonces, de ahí que la vacuna es muy importante porque si ya toma a una persona o intenta tomar a una persona que ya está protegida, los efectos serán leves. Y lo otro, que no le vamos a dar chance al virus a que en realidad comience a mutar o a hacer cambios y de repente generar una nueva cepa que podrá generar lo que hizo en el 2009 una pandemia de influenza, partiendo de un cerdito, se combina con el, digamos, el virus influenza humano y se generó una nueva cepa que generó muerte y complicaciones a lo largo y ancho del mundo, ¿verdad? Bueno, y hablando justamente eso de cepa, porque las cepas son las clases de influenza. Cuando hablamos la vacuna antigripal es anti-influenza, ¿verdad? Cuando se habla de cepas, mucha gente, gente inteligente, gente de verdad que tiene todo mi respeto, que las conozco, pero me he enfrascado en discusiones, en cambio de opinión muy fuerte, porque son personas que de repente dicen, no, lo que pasa es que a nosotros estamos en el sur. La cepa que es de este año nos ponen la vacuna que fue para la del año pasado, entonces no nos sirve este año. O la vacuna que viene sirve para la cepa que es de Estados Unidos, no para la nuestra. ¿Cómo van a adivinar qué cepa es? Explíquenos, por favor, eso, doctora, porque yo no tengo la capacidad científica para aplicar. Sé que funciona y que hay que ponerse la vacuna antigripal. Ahora, para esta gente que dice, no es para acá, lo que nos traen es de Estados Unidos o es, qué sé yo. Lo que pasa es que a nivel mundial, el virus de influenza ha generado tantos estragos en la salud pública, porque en 1918 hubo una pandemia que generó inmensa cantidad de fallecimientos. Entonces, a partir de ese momento, existe toda una vigilancia a nivel mundial de este virus. De tal manera a que lo que se analiza es el comportamiento y los tipos que han generado esos comportamientos tan nefastos en el ser humano. Es por eso de que el comportamiento es diferente en el sur y en el norte. Para nosotros, o paraguayos, o en Australia, que estamos en el hemisferio sur, la composición de la vacuna es una, cuando en el hemisferio norte, para los norteamericanos, por ejemplo, entonces será otra.
El momento de vacunarse también será distinto porque nosotros nos vacunamos antes de iniciar el invierno, que es completamente diferente al hemisferio norte. Claro. Entonces, ¿quién es el que define la composición de las vacunas? Y a través de estas vigilancias epidemiológicas que se generan a nivel mundial es que uno tiene la respuesta. De hecho, cada año en Ginebra, Suiza, se reúnen en el mes de septiembre. Ahí ellos analizan puntualmente lo que está aconteciendo y definen la composición de la vacuna para ambos hemisferios. Y luego de eso existe un promedio mínimo de 6 meses para poder realmente crear esa vacuna, elaborar esa vacuna. Y a partir de ahí existe una serie de controles de calidad, porque la vacuna no sale directamente de los laboratorios, sino que pasa por un control de calidad y luego recién se vende al mercadeo y luego es ingresado a los países. Es por eso de que cuando nosotros hablamos de entrega de vacunas, hablamos siempre de un cronograma, porque en realidad todo un lote debe de ingresar a nuestro país para que exista un mejor y mayor control de los lotes y atender un poco cómo se fueron generando, por ejemplo, los efectos, si es que estuvieron o no relacionados a la aplicación de esa vacuna. Claro. Es bueno, así. O sea, la vacuna que viene para el hemisferio sur, que viene a nuestro país, está sumamente, es la adecuada. Es la adecuada. No es la que sobró de los Estados Unidos, no es la que no sé qué historia, es para nosotros, para este hemisferio. A veces coincide de que en la temporada anterior, en el hemisferio norte, circuló justamente los virus que causó estragos en el invierno, claro. en el invierno, digamos, anterior al nuestro, para nuestro hemisferio. Entonces coinciden nada más las cepas, pero siempre hay un pequeño cambio. Para este año, por ejemplo, la composición de la vacuna tiene 3 tipos o 3 cepas, cubre 3 cepas. El AH1N1, que deriva de la cepa pandémica, pero que ya en realidad tiene muchos cambios porque ya no es la misma. Sí. Luego la AH3N2 y la B larga. Entonces es una vacuna trivalente, es inactivada, es completamente segura y efectiva para nuestro hemisferio. Entonces, en realidad, cualquiera sea el momento del año, podemos recibir esa vacuna, pero es mucho más importante recibirlo antes de que en realidad el virus influenza esté co-circulando con otros virus, claro, y generando complicaciones también, ¿verdad? Pero para quienes todavía no se han puesto esta vacuna, la recomendación es vayan, no importa la edad que tengan, no importa nada, vayan a vacunarse. Los niñitos, ¿desde qué Desde edad? los 6 meses. Desde los 6 meses, es. O sea, sí o sí tenemos que vacunar a los niños y nosotros los grandes también. Claro. Para evitarnos eso, porque muchas personas caen, tienen una gripe, que es la influenza, no les toma muy fuerte, ¿verdad? Felices de ellos, pero hay otras personas que les toma muy fuerte, les complica, incluso pierden la salud y como decíamos al inicio, pueden perder la vida. O sea, es algo muy serio y tenemos la solución. Hay que ir a vacunarse. Doctora, vamos a hacer un cortecito. A la vuelta continuamos charlando sobre esto. Continuamos charlando con la doctora Sonia Arza, directora del programa ampliado de inmunizaciones. Estamos hablando de la vacuna antigripal, de lo maravilloso que es tener esta vacuna en nuestro país, que es gratuita y que todavía hay gente que no se anima, tiene miedo, y hay miles de cosas, y eso es lo que le voy a preguntar ahora a la doctora. Hay gente que dice, no me voy a poner porque si me pongo en ese momento me va a dar fiebre, y el día que te pones te da fiebre y porque la vacuna es luego el virus, entonces se reproduce y voy a tener fiebre y voy a tener que estar acostado o acostada. Sí, primero que las vacunas en realidad evitan la peor manera de la enfermedad. En el caso de la influenza, una vacuna completamente segura porque es inactivada, no tiene virus vivos atenuados, es inactivado completamente, se genera a partir de partículas del virus, pero en realidad solamente para recordar al organismo de que hay una noxa ingresando en el cuerpo, claro, genera como una mini enfermedad, es por eso de que a veces hay un poco de dolor febrícula, como una sensación de que estamos incubando algo, pero en realidad no te produce la enfermedad. Cuando una persona realmente ya se pone en contacto con el virus verdadero, el cuerpo ya lo recuerda y genera la protección y evita que eso ingrese al organismo y genere y produzca la enfermedad.
Lo máximo que puede acontecer con esta vacuna es que si uno es alérgico al huevo, demostrado, porque a veces también te dicen sí soy, pero le preguntas si comió torta en su cumpleaños y te dice que sí, Claro. entonces le cachamos que estaban mintiendo, ¿verdad? Entonces ahí sí que está contraindicada la vacuna, pero lo máximo que te puede producir es un dolor a nivel del brazo, porque como se aplica en forma intramuscular, entonces eso es lo que produce, más nada, absolutamente. Bueno, pero hay gente que no le produce nada, o sea, no Así es que te es. pones y vas a tener febrícula y qué sé yo. O sea, yo me puse y después un día y después vine a grabar el programa acá sin ningún problema, o sea, Así es. y sentí nada más que el momento en que te ponen y dependiendo de quién te toque, tenés suerte de que te toque alguien con manos de ángel y no sentís nada, ¿verdad? Así Si no, es. un plic nada más. Sí, solo eso. Realmente de 100 personas que reciben esta vacuna, 2 de ellas podrán hacer esos efectos de dolorcito Claro. y febrícula, pero el 2% es el que está estipulado. Pero la mayor de las veces no genera nada. Cuando que a cambio la protección y evitar escenarios, por ejemplo, como ingresar en terapia intensiva por una complicación respiratoria o una coinfección por una bacteria, Sí. porque realmente influenza, cuando afecta al organismo, da puerta de entrada también a otros organismos que están ahí como pendientes para ingresar, como las bacterias. Hay una bacteria que se asocia mucho con influenza y que se vio de hecho durante la pandemia 2009, que se llama neumococo. Entonces, mientras que el cuerpo está atendiendo y defendiendo contra el virus influenza, el neumococo aprovecha y genera complicaciones y a veces genera muerte. Es por eso de que no tenemos que dejar espacio para ninguna oportunidad de enfermar por influenza. Yo tengo 2 personas conocidas, no voy a decir quiénes son, que no se habían puesto la vacuna antigripal y tuvieron influenza y eso les llevó a tener neumonía y tuvieron incluso que estar, pero al borde, porque tuvieron que estar en terapia intensiva incluso, doctora. Así es. O sea, Sí. esto puede ser por la falta de vacunación vacuna, sí. que acarrea todo Realmente sí puede ser, es por eso de que muchas veces decimos, uno no dimensiona nada más la prevención o el impacto que va a generar en tu salud aplicarte una dosis de vacuna, porque actualmente en Paraguay ya no vemos parálisis infantil, por ejemplo, y eso se debió a la vacuna contra la poliomielitis. Sí. Ya no vemos en el mundo viruela, que generaba muerte, no solamente lesiones con escaras y cicatrices horribles en la piel, sino que provocaba muerte y eso ya no vemos porque está erradicado del mundo. Ahora a nivel de las Américas, a partir del 2002, por ejemplo, ya no tenemos sarampión autóctono. Eso quiere decir que sarampión dentro del mismo continente americano. Sí vemos importados. Claro. Desde Europa, por ejemplo. Entonces, son situaciones que se han ido ganando gracias a las vacunas y como bien lo dice algunas premisas que suele hacer la Organización Panamericana de la Salud antes de grandes eventos, las Américas tienen un camino transitado en prevención que es inclusive envidiado por Europa, ¿verdad? Sí. Por otros continentes, porque en realidad hemos avanzado mucho y la constancia de seguir administrando vacunas, aunque a diario es, como le comentaba, es toda una odisea en Paraguay vacunar a alguien. Entonces eso ha generado realmente un tremendo impacto en la disminución de las enfermedades en salud pública. Claro, es la importancia de la vacunación que decimos una y otra vez, pero es la diferencia entre la vida y la muerte, porque uno piensa, ¿qué me va a poner? Después si me da una gripe que me va a dar, ¿verdad? Y no es una gripe nomás que te va a dar, es la influenza y puede ser, como dice la doctora, abre la puerta a que entren otro tipo de enfermedades graves que te pueden llevar a internar y todo eso. O sea, no cuesta nada ir un pinchecito ahí, pim, y ya está. Por favor, la vacunación. Yo de verdad quiero que todo el mundo esté vacunado. Es más, ahora le vamos a vacunar a todos acá del equipo que todavía no se ha vacunado, obviamente, y vos también. Nosotros, también hay otras cosas que dicen, pero no me puedo poner la vacuna porque estoy un poco resfriado. Sí, esa por ejemplo es una de las casi excusas, si pudiéramos objetivar en ese grupo de tantas cuestiones que nos comentan para no recibir la vacuna, ¿verdad? Resulta que si uno le ve parado y en realidad está con un chorreíto de nariz nada más,
es evidente de que ese cuadro de gripe o de resfrío que tiene no fue generado por influenza, porque influenza genera primero decaimiento generalizado, fiebre muy alta, compromiso respiratorio importante y complica. Es como más o menos como los síntomas del dengue, genera un dolor corporal profundo, un decaimiento generalizado, entonces tumba al paciente. Y en el paso del tiempo en realidad complica a nivel del aparato respiratorio y puede hacer que en realidad ingrese a terapia intensiva y ahí se vaya complicando también. Claro. Entonces, son falsas contraindicaciones. El tener un chorreíto de nariz no implica no recibir la vacuna. Definitivamente los cuadros respiratorios son generados por muchos virus. Claro. Entonces, influenza es muy patognomónico, decimos nosotros en medicina, porque en realidad no es lo mismo estar parado y decir estoy con influenza que en realidad estar básicamente ya con la persona que ya está tumbada en la cama porque ya no se puede levantar porque está con una gripe muy fuerte, está con fiebre, tos, la nariz tapada, esa persona no, ¿verdad? Que no se ponga la vacuna. Pero si vos estás con un poquito de tos, un poquito resfriadito, la nariz tapada, pero haces tu vida normal, quiere decir que no estás con influenza y sí, lo mismo uno puede ponerse. Se puede vacunar así estando. Ahora, con fiebre, no, ¿verdad? Con fiebre alta no. Es preferible. Fiebre alta no, hay que esperar que pase. Es preferible que eso pase, ¿verdad? Y posteriormente recibir la vacuna. Perfecto. Y bueno, y justamente tenemos material preparado por nuestro equipo de producción que habla de quienes no deben recibir la vacuna antigripal. Vamos a ver. ¿Quiénes no deben recibir la vacuna antigripal? La vacuna antigripal no está aprobada para personas menores de 6 meses de edad. En general, usted no debe hacerse aplicar la vacuna contra la gripe si tiene fiebre o alguna enfermedad que es algo más que un simple resfriado. Tuvo una reacción moderada o grave después de recibir una vacuna antigripal previa. Presentó el síndrome de Guillain-Barré al cabo de 6 semanas después de recibir una vacuna antigripal. ¿El síndrome de qué? Guillain-Barré. ¿Eso qué pasa? Es una parálisis que va ascendente, ¿verdad? Bilateral, generalmente empieza por los miembros inferiores, va subiendo en forma ascendente, ¿verdad? A veces es tan importante, ¿verdad? La parálisis que llega hasta un músculo que se llama diafragma, que es el músculo que hace que respiremos. Entonces a veces complica y hacemos como una especie de paro respiratorio, ¿verdad? Eso se ha visto mucho, por eso siempre se consulta si es alérgico o no al huevo y si ha tenido algún tipo de reacción con algún tipo de vacuna parecida al de la influenza, ¿verdad? Entonces, no son eventos frecuentes, se dan eventualmente 1 en 1.000.000, ¿verdad? Sí. No se va a dar en forma frecuente y de hecho en Paraguay hemos vacunado tanto que gracias a Dios no hemos visto semejantes consecuencias. Así mismo. Bueno, vamos a hacer otro pequeño corte, volvemos enseguidita. Continuamos charlando con la doctora Sonia Arza, directora del programa ampliado de inmunizaciones, tema vacuna antigripal. Tenemos material preparado por nuestro equipo de producción. Vamos con ese primer material, por favor. ¿Cuál es el mejor momento para aplicarse la vacuna antigripal? El momento más apropiado es el otoño, porque la aparición de los anticuerpos tarda varias semanas en llegar a su nivel de protección luego de la aplicación. De esta manera, se puede enfrentar al invierno con la inmunidad adecuada. ¿Está correcto, doctora? Correctísimo. O sea, a tiempo estamos todavía. A tiempo. A vacunarse quien todavía no tenga la vacuna antigripal. Tenemos otro material, vamos a verlo. Medidas higiénicas para evitar enfermarse o transmitir este tipo de afecciones respiratorias. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo interno del codo. Tirar a la basura los pañuelos descartables inmediatamente después de usarlos.
ventilar los ambientes y permitir la entrada de sol en casas y otros ambientes cerrados, mantener limpios picaportes y objetos de uso común, no compartir cubiertos ni vasos, enseñar a los niños a lavarse frecuentemente las manos en la escuela y hogar. Está bien. Así eso. tal cual. Bueno, excelente. Perfecto. Bueno, y nosotros estamos también en todas las redes sociales y recibimos consultas de ustedes que están a través de las redes sociales sobre este tema. Vamos con esta primera consulta. Quien escribe es Carlos de Pilar. ¿La vacuna antigripal puede administrarse con otras vacunas? Sí. El cuerpo humano puede recibir al mismo tiempo 1.440 antígenos, dice el texto, de tal manera a que en realidad cuanta más vacunas reciban de una sola vez es mejor, porque se evitan dos cosas. Uno es que va a evitar de que la oportunidad de perdida de no vacunarse, si le dices vuelva señora o vuelva la próxima vez. Y lo otro es que al mismo tiempo la ventaja es que ya él reacciona a todos los antígenos y da una protección generalizada, y cuando ya se presentan estas noxas que quieren generar algún tipo de enfermedad, el cuerpo en realidad ya está protegido. Claro, perfecto. Y la otra consulta, vamos a ver quién escribe, Esther de San Lorenzo. Si la persona está enferma, tiene un ligero resfrío o angina, ¿es conveniente que se vacune? Resfrío en realidad no es contraindicación para vacunarse contra influenza. Ahora, en el caso de la angina, que a lo mejor ella dice el cuadro de faringoamigdalitis purulenta, con fiebre alta, evidentemente tenemos que esperar que eso pase para poder luego administrarle. Pero una amigdalitis leve, un dolorcito de garganta, no es contraindicación tampoco de recibir. O sea, es cuando ya te tumba, ya estás en la cama, ya tenés fiebre, ahí no te pones. Esperas mejorar un poquito y claro. Sí. Así es. Perfecto. Bueno, entonces creo que hablamos muy bien de todo esto, doctora, de la importancia de esta vacunación antigripal. ¿Cómo hasta el momento, cómo estamos con el tema de la vacunación? ¿Hay un porcentaje? ¿Fueron las personas o ustedes tuvieron que ir a perseguir a la gente para vacunar o cómo? Y la verdad de que si bien es cierto, hay un poquito más de apego a la vacunación, no hemos llegado todavía a los niveles ideales. Los niveles ideales serían cuando todo paraguayo o paraguaya demande solita la vacuna en un servicio de salud. Claro. Y esa situación en realidad no se da. Todavía esperan que lleguemos a sus casas. Si llegamos, a veces nos dan otra vez otras excusas para no recibir la vacuna, y así sucesivamente, ¿verdad? Acá creo que tenemos que ir educando en la línea preventiva, de hecho que por eso tenemos convenio con el Ministerio de Educación y Cultura, y enseñamos, ¿verdad?, desde las escuelas a que ellos sean responsables de su calendario de vacunación. Y el fenómeno que hemos visto es que el niño es mayor educador que cualquier otro y mayor convencedor, porque estos niños traen a sus familias a las escuelas para vacunarlos. Entonces, eso es una ganancia. Y como siempre digo, cuando estos educandos se transformen ya en adultos, uno de los pilares básicos de sus vidas será la prevención. Claro. Pero eso nos va a tomar todavía unos larguitos añitos. Sí, unas décadas todavía, pero se está trabajando de muy buena manera con los niños, porque cuando estos chicos crezcan, se van a ser ellos los que con esa conciencia que están adquiriendo van a prevenir las enfermedades. Y no como nosotros, los grandes, que lo que hacemos es tratar de huirle a la vacunación, de dejar todo para última hora, y cuando ya viene la pandemia, cuando vemos que la gente está cayéndose a la cama y todo, ahí nos asustamos y ahí nos vamos y muchas veces ya es tarde. Entonces vamos a ponernos esa vacuna antigripal todos. Doctora, aparte de esto de la vacuna antigripal, que me pareció muy importante, por eso hicimos el programa sobre esto, obviamente quiero que podamos hablar también de la vacuna, de esta campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la rubeola, que se inició en abril, fines de abril, que mucha gente muchos niños ya fueron vacunados, porque son niños de 1 a 5 años. Así es. Pero que todavía faltan. Así es. Entonces, que nos comente un poquito, doctora, porque además de que sabemos que es importante vacunarlos para que no tengan sarampión y rubeola, ¿qué complicación puede tener un niño que no ha sido vacunado si tiene si se enferma de sarampión o de rubeola?
La complicación más grande, en realidad, de toda enfermedad es siempre la muerte, el deceso. Claro. En O sea, el que caso, puede haber se puede muerte dar. por En el esto. caso del sarampión, aquí traje una pequeña... Sí, a ver si podemos Sí, mostrar. una pequeña muestra. Ahí. El sarampión mata porque en realidad genera una infección respiratoria importante y produce una insuficiencia respiratoria. Entonces, evidentemente, si no se llega a tiempo, este niño puede morir. Claro. En el caso de la rubeola, si llegase a tomar a una mujer que está embarazada, necesaria e indefectiblemente su niño nace en realidad... Vamos a poner, a ver, acá. Sí. Permiso, pongo acá, a lo mejor se Sí. ve mejor, ¿sí? Mientras En la el doctora caso nos de la explica. rubeola, el niño si la mujer embarazada le toma la rubeola, el niño nace con malformaciones. Malformaciones que puede ser desde la sordera, queda ciego, o malformaciones cardíacas, que en realidad a veces para que este niño o esa niña pueda seguir viviendo, tiene que ir a un trasplante cardíaco. Entonces, son situaciones que son evitables con una sola dosis de vacuna. Entonces, es por eso de que pedimos encarecidamente, y siempre lo vamos a hacer. Acá tenemos una población vulnerable que atender, es la menor de 6 años. Y en definitiva, por más que el ministerio haga todo el aparataje, tenga el vacunador, las vacunas y todo lo posible para vacunar, si el papá o la mamá no da el consentimiento, ¿cómo podemos lograr entonces alcanzar la meta? Por eso que siempre estamos pidiendo a que los padres lleven a sus hijos al vacunatorio, que no se retrasen con sus esquemas, porque en realidad, como siempre decimos, la vacunación es un derecho del niño y la niña. Por consiguiente, es una obligación de los padres hacer que ese derecho se cumpla. Así mismo. Doctora, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta ya la parte final, pero tenemos unos cuantos minutos y vamos a hablar de este tema de vacunación contra el sarampión y la rubeola. Todavía hay niños que no recibieron esa vacuna y el sarampión mata y la rubeola produce discapacidades, malformaciones congénitas. Es muy importante lo que vamos a hablar a la vuelta del corte. Bien, continuamos. Estamos con la doctora Sonia Arza, directora del Programa Ampliado de Inmunización SPAI, en estos últimos minutos de programa y seguimos hablando del tema de vacunación. Ahora hablando del tema de la vacunación contra el sarampión y la rubeola, que continúa. Si vos todavía, si conocés algún chiquito de 1 a 5 años que no recibió todavía la vacuna. O sea, uno tiene que preguntar, te vas a la casa de alguien, hola, ¿qué tal? Ves nenitos y ahí ya preguntas, ¿le pusiste ya la vacuna contra el sarampión y la rubeola? Porque es importantísimo, es de vida o muerte esto lo que estamos queriendo hacer, lo que está queriendo hacer el Ministerio de Salud, lo que está haciendo el PAI. Y acá la doctora Sonia Arza trabajando muchísimo, llevando la vacuna y los vacunadores a las casas y todo. Pero falta todavía hay niños sin vacunar, ¿verdad? Sí, de hecho que por esa situación justamente que estamos prolongando hasta estas alturas esta campaña, porque no podemos dejar un solo niño sin protección. Y lo otro es que muchos padres creen que ya teniendo todas las dosis de vacuna no tienen que recibir esta adicional. Pero esta adicional debe de recibirla porque justamente es una dosis extra de campaña, que le va a generar una protección en un momento en donde hay circulación de virus de sarampión en Brasil. Sí. 11 de los 32 países que están jugando ahora la Copa del Mundo, en sus territorios nacionales en realidad circula todavía el virus del sarampión. Entonces lo que queremos evitar es la reintroducción de sarampión en nuestro territorio nacional. Ha dicho en las reuniones grandes que hacen los comités científicos, dicen de que el mayor examen lo vamos a pasar cuando termine el Mundial de Fútbol, que va a ser el 13 de julio, porque en realidad ahí los países van a ver si se reintrodujeron o no sarampión, sobre todo aquí en las Américas, ¿verdad? Claro. Es así. Bueno, qué importante todo esto que estamos aprendiendo acá con la doctora y es algo tan fácil
porque primero es gratis, segundo es nada que vas, no tenés que hacer ni un examen a ver si aprobás o no aprobás, pones el bracito o en el brazo se pone bueno, en el bracito sí. A los nenitos, a los niñitos se les pone un ratito nada más y ya está, y están vacunados y están protegidos. Ahora, lo que decía doctora de, por ejemplo, una pareja, un matrimonio, una familia que lleva a sus hijos normalmente al médico, que los lleva al pediatra, entonces dicen, no, pero ya le puse todas las vacunas habidas y por haber que tenían, porque va al pediatra normalmente. Lo mismo tiene que ponerse esta vacuna. Exactamente. Igualmente tiene que recibir una dosis adicional de campaña que lo que genera es eleva los niveles de protección en un momento donde estamos necesitando esa protección. Por eso que hablamos de que el escudo nacional hoy tienen que ser las vacunas, porque Paraguay está haciendo un esfuerzo muy tesonero de evitar la reintroducción de casos importados y es el único país del mundo, Vivi, que no ha tenido reintroducción de casos importados de sarampión. El único país del mundo. Paraguay, el único país del mundo que no ha tenido reintroducción después de que declaró de que sus, ya no tiene casos, ¿verdad? Entonces, en Brasil, por ejemplo, en Pernambuco, en un estado, se introduce el sarampión en marzo del 2013. A partir de ese punto se diseminó el sarampión en todos los estados federales de Brasil, en Río de Janeiro, en todos lados está el sarampión. Entonces, lo que ellos no han podido generar es el corte de la circulación del virus. Entonces, en cualquier momento, con un va y viene de un paraguayo de aquel lado e ingresa de vuelta aquí, va a reingresar el sarampión. Pero, ¿qué ocurrirá cuando el niño en realidad esté protegido? No va a enfermar. Caso contrario, se podrá inclusive complicar y morir por esa misma causa. Y es eso lo que queremos evitar. Bueno, y tenemos que hacer eso de manera a recibir nuestro certificado de país libre de sarampión y rubeola, el único país en el mundo, nuestro país, que no ha tenido de vuelta el sarampión. Así es. Y para tener esa certificación, después de este tema del mundial, con tantos viajes, idas y vueltas, con Brasil, nuestro vecino, que sí tiene casos de sarampión, que ha causado muertes en niños, el sarampión. Entonces, es una prueba muy importante que estamos pasando como país, responsables nosotros los adultos de llevar a los niñitos de 1 a 5 años a vacunar contra el sarampión y la rubeola. Aunque vos le lleves a tu hijo al pediatra cada 3 meses o cada 6 meses y le hayan puesto la vacuna, lo mismo debe ponerse esta. Así mismo es. Y pedimos encarecidamente a los padres, porque en realidad, repito, la vacunación es un derecho del niño y la niña, pero también es una obligación del padre hacer y la madre que ese derecho se cumpla. Y locales de vacunación, todos los centros de salud, los hospitales, todos. Sábados, domingos. Sí, estamos en horarios continuados, vacunatorios de horarios extendidos, inclusive tenemos municipios en donde se están ya creando las brigadas nocturnas, porque como hay inquilinatos, enviamos esas brigadas nocturnas y eso también inclusive estoy hablando de la inseguridad que en realidad vivimos, pese a todo eso estamos haciendo este esfuerzo. Entonces es importante, sería mucho más sencillo si la mamá y el papá lleva a su hijo o hija hasta un servicio de salud. Entonces ahí realmente alcanzaríamos la meta y también certificaríamos como un país libre de sarampión y rubeola. Que lo vamos a lograr, doctora, lo vamos a lograr porque la gente tiene que darse cuenta de que no hay que dejar para última hora como lo hacemos normalmente los latinos, sino que ya es el momento, ya es última hora, ya tenemos que vacunar a todos los niños que todavía no han recibido la vacunación. Doctora, muchas gracias por su presencia en el programa y sobre todo por el trabajo arduo y constante que me consta, están haciendo en PAI. Muchas felicidades por eso. No, por favor, a ustedes por la invitación. Gracias. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó el programa El Doctor en Casa, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS,
Medicina prepaga de cooperativistas. Es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.